Entonces, estamos diciendo que una característica, hay varias, pero la que necesito que ustedes por favor tengan en cuenta es que independiente del punto inicial y final, ¿sí? De una fuerza que es conservativa, entonces usted puede poner el punto inicial y final donde usted quiera, ¿sí? Lo que pasa es que uno generalmente busca puntos donde una de las energías se haga cero, ¿no? Entonces, a manera de ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, una trayectoria así, y yo sé que este es mi cero de energía potencial, pues uno busca los puntos máximos y a veces los puntos mínimos, ¿listo? Sí. Usted puede escoger un punto intermedio, sí, pero pues en este punto va a tener tanto energía cinética como energía potencial gravitacional. Entonces, bueno, a veces elegir estos puntos de tal manera que estén en un máximo o estén en un mínimo, ¿listo? Entonces, simplemente para tener presente eso. ¿No? En cambio, una fuerza de no conservativa es la más famosa, aquí está, es la fuerza de fricción. La fuerza de fricción va a hacer que la trayectoria que usted elija haga que usted realice más o menos trabajo. Pues es que es muy sencillo, póngase usted a pensar en lo siguiente, usted va desde un punto hasta otro punto, pero hay un camino que es liso, es decir, que está muy bien pavimentado y otro camino que es rocoso, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿en qué camino va a ser más difícil moverse, pero aparte de ser más difícil moverse, en cuál hay que realizar más trabajo? En el trabajo que se va a gastar más energía va a ser precisamente en la dirección del camino todo pedroso, que tiene mucha roca y todo eso se debe a que hay mayor fricción entre la suela de su zapato, ¿sí? Con la superficie. Dese cuenta en lo siguiente, donde se ve precisamente reflejado que la fricción es conservativa y que generalmente afecta que usted haga más trabajo, ¿no? Pues usted cuando compra unos zapatos nuevos, la suela es perfectamente buena, está en buen estado, etcétera, etcétera. Si usted cogiera todos los días esos zapatos para jugar, por ejemplo, fútbol, baloncesto, practicar algún deporte, al pasar el tiempo, pues usted se va a dar cuenta que la suela se desgastó, pero va a durar mucho más la suela si usted practica en canchas donde esté mejor la pavimentación, esté mejor el sintético de la cancha, a una donde haya huecos, ¿sí? Donde realmente, por ejemplo, haya más fricción. Entonces usted, si tiene una canchita, por ejemplo, que está hecha en cemento, a una cancha que está hecha en sintético, ¿en donde se va a gastar más la suela? Pues en la cancha que es de cemento. ¿Por qué? Porque genera una fricción más alta. Y generar una fricción más alta significa que usted está requiriendo más trabajo, ¿sí? Aun cuando no parezca, necesita hacer más trabajo y si hace más trabajo necesita más energía. Pero generalmente, en este caso, diríamos que la energía mecánica no se va a conservar, pero simplemente ese problemita se puede arreglar. ¿Listo? Esa fuerza que es no conservativa generalmente decimos que son fuerzas que se disipan. ¿Por qué se disipan? Porque se está perdiendo la energía del sistema, de alguna manera. Póngase usted a pensar de lo que hemos hablado. Coja usted, por ejemplo, una cuerdita, ¿sí? Ah, bueno, aquí tengo un ejemplo perfecto para eso. Ya les voy a... Déjenme revisar, acá tengo estos ejemplos, que es el de, que se llama un pendulito este. Listo, perfecto. Entonces póngase usted a mirar, mire. Aquí tenemos un péndulo, ¿sí? Entonces simplemente es, o en este caso más que un péndulo es un columpio, ¿sí? Pero note lo siguiente, ¿listo? Entonces, usted tiene su sistema, ¿listo? Y en este sistema, usted si se da cuenta y logra reconocer, usted simplemente va a tener tres puntos, mire, punto A, punto B, punto C, como usted lo quiera llamar, ¿sí? Entonces, en este caso, es un caso
ideal. ¿Por qué es ideal? Porque en este caso simplemente estamos diciendo que el sistema es conservativo, es decir, que la energía cinética y la energía potencial hacen que siempre se mantenga esta barrita de energía que es la energía mecánica. Si usted tuviera que realizar o tratar de dibujar las energías sobre este objeto, usted tiene que fijar primero que todo un cero de referencia, y ese cero de referencia le va a permitir a usted indicar dónde está su energía potencial máxima y su energía potencial mínima. ¿Listo? Pues en este caso la energía potencial máxima, ¿sí?, va a estar en los puntos extremos del movimiento, y la energía potencial mínima va a estar justamente en el punto más bajo, ¿sí? Entonces voy a dibujar la referencia del sistema. Entonces este va a ser mi cero de energía potencial gravitacional, ¿sí? Es decir, que yo espero que en ese punto vaya a obtener la energía potencial más baja, y en estos otros puntos, que son los puntos de color amarillo, voy a tener la energía potencial, en ese caso máxima. Pero en cambio, si la energía potencial aquí es máxima, la energía cinética, es decir, esta energía cinética en estos puntos, ¿sí?, debería ser como cero. Es decir, que la velocidad en los puntos extremos son cero. Entonces, claro, porque si usted mirara de alguna manera, ¿sí?, el movimiento, usted se va a dar cuenta que para ahí, mire cómo está cambiando esta flechita. Si se dan cuenta que acá hay una flechita en el objeto, esa es la velocidad. Entonces, a medida que se acerca a los puntos amarillos, tiene que cambiar la velocidad, y para poder cambiar la velocidad significa que si está de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, sí o sí tiene que volverse cero, porque usted para ir de un punto negativo a un punto positivo tiene que pasar por el cero, y ese cero se da justamente en los puntos extremos, pero en los puntos extremos la energía potencial gravitacional es máxima. ¿Listo? En cambio aquí la energía es la máxima, ¿sí? Mire que esta flechita va haciéndose más grande o más pequeña en este caso. Entonces mire que en este punto esta flechita es muy grande, ¿sí? Y a medida que avanza, mire, aquí se hizo prácticamente cero y está volviéndose en la otra dirección. Entonces aquí tendremos la energía potencial gravitacional máxima, ¿listo? Pero es un sistema que por toda la eternidad va a pasar eso, ¿listo? Pero ese cuenta usted que eso no sucede en la vida real. Si usted tiene un columpio y usted se deja de columpiar, ¿sí?, él va a dar unas cuantas oscilaciones, pero al pasar el tiempo, pues él va a tornar a una posición, y es la posición más baja, y es a esta posición, ¿sí? Entonces, en este caso, estamos considerando que no hay fuerzas que disipen la energía de este sistema, es decir, que tanto la energía cinética como la energía potencial siempre va a ser la misma, pero cuando usted tiene una fuerza tipo no conservativo, pues va a generar una disipación de la energía. ¿Qué significa que la energía se disipa? Pues que la energía pasó de estar de este sistema y se le está entregando a otro sistema. ¿Listo? Entonces, generalmente, usted cuando tiene este movimiento, pues el movimiento va de este punto a este punto, pero cuando usted tiene una fuerza de tipo no conservativo, pues va a hacer que el movimiento se cese. Y precisamente esas fuerzas no conservativas son las que aplican en el mundo real, porque usted nunca va a tener un sistema en donde usted, si no se columpia, pues simplemente va a tener este movimiento todo el tiempo. Eso no es posible, ¿sí? Y no es posible porque en el mundo real, en el mundo físico real, hay fuerzas como la fricción, ¿sí?, o la fuerza de resistencia, que hacen que efectivamente el sistema cese su energía y se pierda esa energía. ¿Listo? Entonces, en ese caso, son las energías de tipo, la energía, perdón, se va a conservar, pero tenemos que calcular esa fuerza realizada en un sistema de tipo no conservativo. Entonces me voy a volver acá otra vez. ¿Listo? Entonces por eso recibe ese nombre de fuerzas disipadoras. ¿Listo? Entonces para tener muy presente eso. Ahora,
Un segundo. Listo. Entonces, algo importante, pues que el trabajo de la fricción depende de la trayectoria, lo que les estaba diciendo, ¿sí? Y pues eso depende precisamente de la trayectoria que nosotros tengamos, pero esa trayectoria debe tener algún tipo de fricción, ¿listo? Entonces, simplemente uno puede revisar si efectivamente esa trayectoria hace que el sistema se conserve o no se conserve. Perfecto. Entonces, la conservación de la energía siempre se va a cumplir, ¿listo? Siempre se va a cumplir, exista o no exista fricción, ¿no? Siempre se va a cumplir. Entonces nosotros siempre, simplemente cuando usted tenga su ecuación de energía, entonces nosotros teníamos este movimiento, tenemos nuestro punto A, nuestro punto B, por ejemplo, acá, entonces la ecuación de la energía siempre va a ser la energía cinética en el punto A, que es el punto inicial, más la energía potencial gravitacional en el punto A. Si tuviera energía elástica, entonces energía potencial elástica, que es cuando hay un resorte en el punto A, ¿listo? Debe ser igual a ¿quién? Pues a lo mismo, pero en el punto B. Entonces, energía cinética en el punto B más energía potencial gravitacional en el punto B más energía potencial elástica en el punto B. Y cuando hay fricción, ¿qué pasa? Pues cuando hay fricción, usted simplemente tiene que agregarle al punto inicial un trabajo que vamos a llamar el trabajo realizado por las fuerzas no conservativas. O en este caso, el trabajo, por lo general, el trabajo realizado por la fricción. ¿Listo? Y ya saben que el trabajo simplemente es fuerza por distancia. ¿Sí? Entonces, mire que esta es la ecuación de conservación de energía. ¿Listo? Más general que nosotros pudiésemos llegar a tener. Ahora, si a usted le dicen que no hay fricción, que no hay nada de eso, pues este término, ¿cuánto vale? 0. Y simplemente nos queda nuestra conservación de la energía original. ¿Sí? Esta es la ecuación de conservación de la energía. ¿Qué hay que hacer? Identificar en este punto A cuánto es la energía cinética en A. Entonces toca identificar la cinética, la potencial gravitacional, la potencial elástica. Y aquí lo mismo, ¿no? Y mirar si efectivamente en esta trayectoria hay fricción o no. Entonces uno se pregunta simplemente esto. ¿Hay fricción? Si hay fricción, utilizamos toda esta ecuación. Si no hay fricción, pues simplemente quitamos este término y lo hacemos 0. Y nos dedicamos a mirar cuántas son las energías en cada uno de los puntos y reemplazar con los diferentes valores. ¿Listo? Listo. Aquí hay una relación muy importante porque sobre eso se van a hacer las preguntas el día de mañana, ¿sí? Sobre un sistema y necesitamos es ver gráficos de las diferentes energías que pudiésemos llegar a tener. ¿Listo? Entonces aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? Venga a ver si lo puede disminuir. ¿Listo? Este simplemente es un ejemplo, es una gráfica de la energía potencial respecto a la posición. En este caso tengo una energía potencial elástica, ¿sí? Entonces note que la energía potencial elástica simplemente dice que la energía potencial elástica, que la llaman como U en este caso, es igual a un medio de K por X al cuadrado, donde K es una constante que depende de cada resorte. Recuerde que un resorte se estira o se comprime. Entonces cuando se estira o se comprime, pues él almacena una energía elástica que es responsable de que el resortico vuelva a su posición inicial. ¿Listo? Entonces ahí tendríamos una energía potencial elástica. Entonces, ¿cuándo es mínima la energía potencial? Pues efectivamente, cuando está en la posición 0, es decir, cuando él no fue ni estirado ni comprimido. ¿Sí? Entonces, esta va a ser la gráfica
de esa energía potencial en términos de la posición. Es decir, estoy diciendo, hágase esta gráfica. En pocas palabras, y igual a un medio de una constante por x al cuadrado, ¿sí? Entonces esa es una ecuación que corresponde a una ecuación cuadrática. Ustedes vieron su curso de fundamentos, vieron que había ecuaciones cuadráticas y todo el tiempo estaba en función de parábolas. Esto realmente es una parábola, pero lo que me está diciendo es que la energía potencial de un resorte, ¿sí?, es cero cuando su compresión es cero. ¿Listo? Entonces supongamos que aquí yo tengo mi resorte. Este es mi resorte. Listo. Voy a estirar el resorte. Entonces ahí lo estiré. Voy a comprimir mi resorte. Ahí lo comprimí. Entonces, si usted se da cuenta, lo que le estoy queriendo mostrar es que en esta lineecita de acá, ahí tengo mi posición ¿qué? Inicial. Si usted se da cuenta, lo que hice aquí fue estirar el resorte, pero en este caso lo que hice fue comprimirlo. Esta distancia de estiramiento, de compresión, es la que estamos llamando X, ¿listo? Entonces esta es la que estamos llamando X simplemente, ¿sí? Entonces X puede ser de compresión o X puede ser de elongación. Entonces, si el resorte está en la posición inicial, pues uno espera que la energía potencial elástica pues sea cero, porque no va a haber energía potencial si usted no estira el resorte. En cambio, a medida que X va aumentando, pues usted se va dando cuenta que la energía potencial está aumentando de esta manera, y por este lado también va aumentando, solamente que aquí usted tiene los X que son positivos, ¿sí? Como en este caso, mire, este va a ser el X positivo, pero por este lado usted va a tener los X negativos, porque esto es igual que el plano cartesiano. Hacia el lado derecho es positivo, pero hacia el lado izquierdo es negativo, por eso usted tiene una parte de la gráfica en cuya situación es positiva y en otra situación es negativa. ¿Listo? Perfecto. Y entonces, a medida que usted tiene una gráfica como esta, queremos ver, por ejemplo, cómo se comporta la fuerza. Es decir, yo puedo hacer un análogo de mi energía y a medida que tengo mi energía puedo ver cómo se comporta la fuerza. Entonces, todo parte desde este punto, ¿no? Entonces, mire lo que nos dice cómo es la gráfica. Esta ya va a ser la gráfica de fuerza versus posición. Entonces, esa gráfica de fuerza versus posición, ¿sí? Entonces, aquí era la energía versus la posición y aquí tengo ahora la fuerza versus la posición. ¿Por qué? Porque esta energía me está diciendo cómo es el comportamiento del sistema en términos energéticos, valga la redundancia, pero la fuerza me está queriendo decir, en pocas palabras, cómo se está moviendo el sistema. Entonces, en este caso, si usted analiza estos recuadritos que los vamos a leer aquí con mucha atención, simplemente dice, mire, si usted estiró su resorte, porque esto significa que usted estiró su resorte, entonces si usted estiró su resorte, la fuerza debe ser menor que cero. Ay, venga, ¿será cierto eso? Venga, este es mi resorte. Este es mi resorte original. Ah, bueno. Y ahora voy a coger este mismo resorte y lo voy a estirar. Listo, ahí lo estiré, ¿cierto? Entonces, venga, miramos. Este es el que yo estoy diciendo que es x igual a 0, en pocas palabras. Venga, a ver, revisamos. X igual a 0, es decir, esta es la posición inicial donde no se ha estirado el resorte. Entonces, listo, mire. Usted aquí no estiró su resorte en esta posición A, digamos, este es el punto A y este es el punto B. Entonces, en A, usted no estira su resorte, entonces energía potencial vale 0. Entonces, aquí su energía potencial vale 0, listo. Entonces, aquí me estoy refiriendo a esta posición en A. Esto es en A. Pero por otro lado, la fuerza pues también va a ser 0, porque si usted ni lo estira ni lo comprime, pues efectivamente usted no está realizando ninguna fuerza. ¿Qué pasa cuando usted lo estira acá con su manito? Digamos que acá está su manito, ¿sí? Cuando usted estira ese resorte, ¿el resorte hacia dónde va a hacer la fuerza? Pues el resorte quiere volver a su posición inicial, a su posición original, porque él es su manera de decir que él es un objeto natural y lo que quiere es regresar al punto inicial.
Entonces, ¿qué vamos a tener? Pues tenemos una fuerza, pero ¿en qué dirección va a ir esa fuerza? Entonces esa fuerza la voy a dejar en color rojo. Pues si usted estira el resorte, pues el resorte va a querer otra vez volver a su posición, ¿qué? Inicial. Y esta va a ser la dirección de la fuerza. Entonces, si nosotros definimos positiva hacia la derecha y negativa hacia la izquierda, pues ¿cómo va a ser la fuerza cuando usted estiró su resorte? Pues la fuerza va a ser negativa. Ah, mire, sí, fuerza menor que cero, porque dice que es la fuerza la que empuja el cuerpo hacia la posición inicial otra vez. Listo. Pero la energía potencial fue positiva. Entonces note que esta es la energía potencial en B, es decir, en este punto, ahí la energía potencial va a ser positiva. ¿Listo? Y va a estar en las X positivas porque ya sabemos que aquí está X positivo. Y entonces, para el caso de la energía aumenta a medida que usted lo estira hacia las X positivas, pero la fuerza, ¿hacia dónde va? Se dirige hacia su posición original. Entonces, por eso, en esta región donde las X son positivas, la fuerza es negativa. Y caso similar ocurre cuando usted tiene en la región de las X negativas. Entonces, si usted comprime, igual su energía elástica aumenta porque note usted que usted a medida que estire o comprime su resorte, pues él va a almacenar energía y la energía, en este caso vamos a decir que es positiva. Precisamente porque la energía depende como X al cuadrado. Entonces, si X es positiva, es negativa, al estar elevado al cuadrado, nos va a generar la energía siempre positiva. Pero en este caso, pues cuando usted comprime su resorte, pues el resorte como quiere volver a su posición original, pues esa fuerza va a estar dirigida hacia la derecha y por eso en este caso usted va a tener una fuerza mayor que cero. ¿Listo? Que está para este caso. ¿Por qué usted sabe que es mayor que cero? Porque usted simplemente tiene un plano cartesiano y tiene una línea roja, pero usted lo que ya sabe es que esta es una gráfica de fuerza versus posición y todo este eje es el eje de la fuerza. Mire, fuerza, 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 fuerza. La línea roja va en la parte positiva de la fuerza, mientras que en este caso la fuerza, aquí hay fuerza, 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 está en el eje negativo. Entonces, para estiramiento la fuerza es negativa, para compresión la fuerza es positiva. ¿Listo? Es decir, que va a ser mayor que cero. Entonces, para tener presente eso. El mismo análisis se puede hacer ahora con otra energía y es con la energía potencial gravitacional. Entonces, en este caso, yo tendría una energía potencial gravitacional. Entonces, la energía potencial siempre disminuye de acuerdo a cómo disminuye la altura, ¿sí? Eso lo hemos visto, que si la pelotica se aleja de la mano y la mano es el nivel de referencia, si ella se aleja, la energía potencial aumenta, pero entre más cerca esté la pelotica a la mano, pues habíamos dicho que la energía potencial gravitacional es prácticamente cero, ¿listo? Entonces, pues, a medida que usted se da cuenta de esta relación, entonces usted simplemente se va a dar cuenta que independiente de que usted tenga su cero de referencia en este punto, la energía potencial puede ser positiva o puede ser negativa porque habíamos dicho que la energía potencial, en este caso, la gravitacional es masa por gravedad por altura y la altura puede ser negativa. En este caso no pasa eso porque pues en este caso habíamos dicho que como X está elevado al cuadrado, pues independiente de que el número fuera positivo o negativo, siempre nos va a dar positivo. En cambio aquí sí va a importar precisamente el signo y pues uno pudiera llegar a tener una energía potencial gravitacional positiva o negativa dependiendo de donde usted fije su cero de referencia. Pero la energía, ¿sí? Aun cuando aumenta o disminuya, si nosotros quisiéramos ver la fuerza que actúa, ¿sí? La fuerza que actúa para una energía potencial gravitacional pues es precisamente el peso, que es masa por gravedad, y ella siempre es negativa, porque cuando nosotros dibujamos la fuerza peso, ¿sí? De un objeto siempre la dibujamos verticalmente apuntando hacia abajo, entonces siempre va a ser constante. ¿Listo? Entonces ahorita recuerden que en el caso en donde estaba como esa esquiadora y cogía por la montaña o por un valle que había varios caminos, ¿sí? Dibujamos el vector peso siempre
idénticamente igual y siempre hacia abajo significa que la fuerza va a ser constante. ¿Listo? Y pues la fuerza siempre va a ser negativa, por lo que hemos dicho que siempre la hemos dibujado. Por ejemplo, usted tiene un objeto, siempre hemos dibujado el peso hacia abajo, ¿sí? Hacia abajo siempre hemos dibujado el peso, que es la fuerza. Entonces siempre va a ser menos la masa por la gravedad, y pues cuando multiplicamos menos la masa por la gravedad, simplemente vamos a tener la fuerza del objeto, que en este caso es la que conocemos como peso, pero si algo quiero que conozcan es que siempre va a ser la misma. En este caso no, mire, para un resorte la fuerza cambia, y cambia de acuerdo a la posición. En este caso no, independiente de la posición en la que usted esté, la fuerza siempre va a estar dirigida hacia abajo y siempre va a ser la misma. ¿Listo? Entonces por eso dice, para toda y, entonces acá léalo así, para toda posición del objeto, la fuerza en Y siempre va a ser menor que cero, ¿sí? Y la fuerza siempre va a empujar el cuerpo hacia una altura más decreciente. Bueno, entonces eso es lo que se tiene para ese caso. Por otro lado, hay unos diagramas que son los famosos diagramas de energía. Entonces, simplemente esos diagramas de energía nos van a mostrar cómo es nuestra relación de todas las diferentes energías presentes en el, pues en este caso en algún sistema. ¿Listo? Entonces esta es la página 235 y sobre esta sección, que son estas dos paginitas, es justamente donde vamos a realizar nuestro respectivo análisis y de donde saldrán pues las preguntas de alguna manera para el día de mañana. ¿Listo? Entonces, nosotros tenemos un sistema que es un deslizador. ¿Listo? Entonces, este va a ser una especie de riel de aire. ¿Listo? Entonces, tenemos el objeto, la posición original está acá, ¿listo? Para que tenga presente eso. Entonces, si usted tuviera que dibujar un plano cartesiano, entonces el plano cartesiano, el origen está acá, ¿sí? Ahí está el origen del objeto. El objeto puede ir hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿sí? Entonces, simplemente tenemos este objeto y pues tenemos un resortico ahí, ¿listo? Entonces el objeto puede estar en la posición A o en la posición menos A. Por eso dice que los límites del movimiento de este objeto van a estar entre A y menos A. Por ejemplo, el objeto puede ir hasta 10 metros a su derecha o 10 metros a la izquierda. ¿Listo? Es como en estos momentos. Usted no puede salir de su casa y su casa tiene unas dimensiones. ¿Listo? Entonces toca, por esa misma razón, usted está confinado. Entonces aquí usted está confinando su movimiento. ¿A cuáles límites? Tanto a A como a menos A. Entonces, 10 metros a la derecha, 10 metros a la izquierda, no me interesa. Usted piense lo que puede llegar a ser así. ¿Listo? Ahora, en la parte B de esta gráfica, esta es la parte A. ¿Sí? En la parte B de su gráfica, usted va a tener un diagrama donde va a tener, por eso dice que esta va a ser una gráfica de energía potencial versus la posición, pero nosotros ya sabemos cómo es la gráfica de la energía potencial para un resorte, ¿no? Porque precisamente se las mostré justamente en la parte superior, ¿sí? Que son precisamente estas gráficas. Entonces mire esta gráfica otra vez, ¿listo? Entonces simplemente aquí tenemos otra vez esa gráfica, ¿sí? Pero aquí queremos analizar de alguna manera pues también las otras energías que pudieran llegar a estar presentes. Entonces nosotros sabemos que en este punto, ¿sí? En este punto, desde el punto menos A hasta el punto A, mire, desde menos A hasta A, es donde va a estar confinado nuestro movimiento. Es decir, que esta línea que está en azul, que no está punteada, sino que está bien definida, esa va a ser nuestra curva de
energía potencial elástica. ¿Listo? Mírela acá. Por eso dice que U es un medio de K por X al cuadrado. ¿Listo? Y esta línea amarilla, o que está como en color dorado, ¿sí? Es la energía mecánica total, porque es precisamente la energía cinética más la energía potencial. ¿Listo? Entonces, precisamente, el límite de movimiento va a estar precisamente dado en los límites donde la línea de color amarillo, ¿sí? Venga, la dibujo acá porque no me gusta ese color que tiene ahí. Entonces esta es, entonces esa línea de color amarillo, en esos puntos donde se cruza la gráfica de la energía potencial elástica con la línea amarilla, precisamente esos van a ser los límites de movimiento del sistema. Es decir, que en este caso, estos puntos donde se está cortando la gráfica azul con la gráfica amarilla, en esos puntos es donde vamos a tener precisamente el confinamiento. Y vamos a decir que el máximo o la máxima posición simplemente va a estar en A y la mínima posición va a estar en menos A. Pero debe quedar algo claro, a medida que aumenta la energía potencial, la energía cinética va a ser cada vez más pequeña, ¿sí? Es decir, que en estos puntos donde X es cero, es decir, donde no hay energía potencial elástica y se está moviendo el sistema, la energía cinética es máxima, pero en estos puntos la energía cinética en este punto es máxima y en este caso la energía cinética en estos extremos va a ser mínima. ¿Qué significa eso? Que usted, por ejemplo, en el punto A, usted va a tener un máximo en la energía elástica porque usted estiró su resorte y ya dijimos que si usted lo estira, usted va a tener una energía elástica, pero a medida que usted lo estira, pues la energía cinética es más pequeña. Cuando la energía cinética es máxima, cuando usted suelta su objeto y el objeto pasa por el punto de equilibrio. ¿Listo? Entonces en estos punticos tenemos energía cinética máxima, perdón, energía cinética 0 y energía potencial máxima. Y en este punto, que voy a dejarlo de otro color, color verde, en este punto que está de colorcito verde, aquí va a tener energía cinética máxima y energía potencial elástica 0. ¿Listo? Ahora, ¿cuándo vamos a decir que tenemos la partícula o nuestro objeto en la posición de equilibrio? Pues la posición de equilibrio siempre va a estar aquí en 0, ¿sí? ¿Y cuándo se da la posición de equilibrio? Justamente cuando usted tiene el mínimo de esta función azul. ¿Cómo así que el mínimo? Pues cuando usted dibuja su gráfica, que es una parábola, pues el valor más bajo corresponde a un mínimo. ¿Y qué pasa en ese mínimo? Pues que en ese mínimo lo que voy a tener es una posición de ¿qué? Una posición de equilibrio. ¿Por qué se llama posición de equilibrio? Porque es justamente de donde arrancó el sistema. Y póngase usted también a pensar, si usted no tiene otras fuerzas que actúan sobre el sistema todo el tiempo va a ir de derecha a izquierda, derecha a izquierda, derecha a izquierda. Es decir, que todo el tiempo va a ir de 0 a A, de A a 0, de 0 a menos A, de menos A a 0, de 0 a A, etcétera, etcétera. Como el columpio que le mostré ahorita, va a ir desde ese punto hasta el otro punto, va a ir a los puntos extremos, hay un punto medio. Note que este es esto es lo mismo que el péndulo, o en este caso lo mismo que el columpio. El niño ahorita estaba columpiándose, iba a un extremo, después a la posición de equilibrio y otra vez a la posición extrema. Y así sucesivamente. Solamente que en vez de tener una energía potencial elástica, teníamos una energía potencial gravitacional. ¿Listo? Listo, para tener eso presente. Entonces ahí usted sí se da cuenta. Entonces por eso dice que cuando el objeto o el niño están en la posición x igual a 0, ¿sí? La pendiente y la fuerza en ese punto son 0, entonces vamos a tener una posición de equilibrio. ¿Cómo sé que es 0? Ah, porque efectivamente cuando nosotros revisamos, en este caso, la energía potencial gravitacional es 0. ¿Y qué significa que la energía potencial gravitacional sea 0?
Pues que efectivamente está en su posición donde no se ha estirado y en su posición donde no se ha comprimido. Y esa posición donde no está ni estirado ni comprimido es justamente cuando la fuerza es igual a cero. ¿Qué significa eso? Entonces borro todos los dibujos acá, listo. Que usted aquí no estiró, pero tampoco comprimió. Y en esta posición, que es su posición de equilibrio, pues se va a llamar de equilibrio porque en este justo momento no va a haber fuerza. ¿Mm? Entonces, lea con cuidado, mire, el resorte ejerce una fuerza de esta forma, ¿sí? De una constante por x. Recuerde que x es el desplazamiento y esta x puede ser positiva o puede ser negativa. ¿De qué depende que sea positiva o negativa? Si vamos hacia la derecha o hacia la izquierda. Pero si está justo cuando x es igual a 0, pues ¿cuánto vale la fuerza en la posición 0? Pues vale 0, porque no se ha estirado ni se ha comprimido. ¿Listo? Entonces ese punto se llama el punto de equilibrio. ¿Listo? Y entonces esos puntos son un punto de equilibrio, es un equilibrio estable porque de alguna manera el sistema está confinado a moverse todo el tiempo entre menos A y A. ¿Listo? Posiblemente pueda haber un punto de equilibrio que no sea estable, que sea inestable. Y el inestable va a hacer que el sistema se salga de los puntos de confinamiento. ¿Listo? Entonces, por eso tenemos esta gráfica. Esta es una gráfica precisamente de la energía potencial. ¿Listo? No sabemos qué puede llegar a producir esa energía potencial, pero lo que les estoy diciendo es que estos puntos mínimos, ¿sí? Estos puntos acá, que son los puntos más bajos, son puntos de equilibrio, pero son equilibrios estables porque de alguna manera el sistema se quedaría o se mantendría a moverse ahí, ¿listo? Y estos puntos, que son como unos puntos máximos en un diagrama de energía potencial versus la posición, estos puntos son también puntos de equilibrio pero inestable. ¿Qué significa eso? Que si usted tiene un sistema, un objeto, como en el caso del columpio, pues el niño se va a mover entre este mínimo de energía potencial, es decir, siempre va a estar confinado a este movimiento. Pero si llegara a estar a este punto, podría llegar a pasar a otro punto de energía donde se va a tener un punto de equilibrio, pero estable, ¿listo? Entonces, ¿estable qué significa? Que el objeto va a hacer esto todo el tiempo. De este punto pasa a este punto, después se vuelve a este punto, después otra vez a este punto, 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 y así sucesivamente. ¿Qué es inestable? Que si usted tiene, por ejemplo, este punto A y este punto B, pues él posiblemente pueda estar haciendo esto de A a B, de A a B, de A a B, pero en un momento puede salir, ¿listo? Y continuar su movimiento, ¿sí? Pero en esta región hubo un punto estable por un momento, pero cuando sale ya tendríamos un punto de equilibrio inestable, que es inestable precisamente porque cuando llega a ese punto de equilibrio sale, ¿sí? Se va. ¿Sí? Entonces eso, piénsalo de esta manera. Usted que ahorita está en su casa y no puede salir, usted es un punto de equilibrio estable. ¿Cuándo sería inestable? Que estando en el equilibrio, que es su casa, abriera la puerta y saliera. ¿Listo? Entonces esa sería como la analogía ahorita, la analogía es con la cuarentena.